Bienvenida. Hoy nos vamos a sumergir en un conjunto de historias que, nos llegan desde un lugar muy particular. Un sitio con un nombre que ya lo promete todo: Del Paraíso. Es una urbanización de lujo, casi un búnker para privilegiados. Y a primera vista, las historias pintan un cuadro, envidiable. Seguridad, riqueza, familias perfectas. Pero nuestra misión aquí es justo la contraria, ¿no? Es mirar más allá, rascar esa pintura dorada y ver qué hay debajo. Precisamente. Yo creo que lo más fascinante de todo este material es justo esa tensión. La tensión constante entre lo que se ve y lo que se esconde. El nombre del paraíso es que es la primera y la más grande de las ironías. Vamos a ver cómo esa búsqueda casi obsesiva de seguridad, de estatus, se convierte en realidad en una jaula de oro. Y hay tres eventos clave que actúan como detonadores, como catalizadores. Una crisis matrimonial, un suicidio y un asesinato. Son las grietas por las que al final se cuela la cruda realidad. Pues vamos a ello. Para entender bien este microcosmos, el relato nos presenta, tres arquetipos de residentes. Primero, los recién llegados, los que huyen de un trauma y buscan un santuario. Es el caso de Pablo y Gloria. Su historia es el gancho de venta perfecto para un sitio como Del Paraíso. Es una historia de origen brutal, ¿eh? Sufrieron un robo con una violencia tremenda en su chalet de Boadilla. Y no fue un simple robo, fue una invasión en toda regla. Estaban dentro con su hijo, un niño de 7 años. A Pablo le rompieron la mandíbula con un bate. A Gloria la agredieron, la arrastraron por las escaleras. El relato describe un terror absoluto, una violación de su espacio más íntimo. Y es ese miedo, claro, ese trauma tan profundo lo que les empuja a mudarse del paraíso. Buscan muros más altos, más cámaras, la promesa de que algo así no va a volver a ocurrir. Pero claro, esa seguridad tiene un coste. Y no es solo económico. Es un aislamiento que es paradójico. Estás rodeado de gente, pero en realidad estás más solo que nunca. Exacto. Y esa distancia es el caldo de cultivo perfecto para que los secretos, para que se enquisten. Y eso lo vemos en el segundo arquetipo, la familia que proyecta el éxito. Los Goicoechea, Sergio y Yolanda. Sus hijos en universidades privadas, viajes de compras a Nueva York. La vida ideal, vamos. La foto perfecta de Instagram. Totalmente. Pero es solo eso, una foto. Porque donde de verdad vemos la descomposición de la vida en Del Paraíso es en la intimidad del tercer grupo, el viejo dinero. Ahí están Eli y Luis. Hay una escena al principio que lo dice absolutamente todo, describe un encuentro sexual entre ellos que es desolador. Más que desolador es quirúrgico. Es que es una interacción mecánica, un trámite sin un solo rastro de pasión. Él, Luis, que es un abogado de éxito, cierra los ojos y fantasea con Carolina, la niñera. Y ella, Eli, se siente tan insegura con su cuerpo que el relato describe cómo piensa en sus tetas muertas. Y ni siquiera se quita la camiseta. Todo termina en frustración. Y en un silencio que es más ruidoso que cualquier grito. Y esto es clave, ¿no? No es que no haya pasión, es que la falta de pasión es un síntoma directo de la vida que han construido. La presión por ser los Prado, por mantener esa fachada de matrimonio perfecto y exitoso, ha vaciado su relación por dentro. Viven para la galería. Exacto. La desconexión es el estado natural. Y de ahí nacen las vidas secretas. Y aquí es donde la trama se complica y se vuelve, para mí, fascinante. Porque casi todos los personajes principales tienen una doble vida. Luis, como decíamos, tiene una aventura con Carolina, la niñera. Y para rizar el rizo, ella es la hija de Mariano, el jefe de seguridad de la urbanización. Una red de secretos que conecta a la élite con la gente que le sirve. Pero el caso de Sergio Goicoechea, el del éxito aparente, es todavía más extremo. De puertas para afuera es un empresario triunfador. La realidad es que está al borde de la quiebra. Y su vía de escape no es el alcohol ni las drogas, que sería lo esperable. Su escape es el sadomasoquismo. Sí, y es interesante lo que busca ahí. Mantiene sesiones con una dominatrix profesional, Fiodora, a la que él conoce como Ama Susane. Y lo que busca no es tanto el dolor físico como la sumisión. Ha perdido por completo el control de su vida, la económica a la familiar. Y la única forma de sobrellevarlo es ceder el control voluntariamente.
Que el dolor físico, que es agudo y real, eclipse la angustia de la ruina. Es una huida desesperada. Y si los secretos de los hombres giran en torno al sexo y al dinero, los de las mujeres, o al menos el de Ellie, son mucho más profundos. Tienen que ver con el pasado, con el potencial perdido. Ella ahora dirige una galería de arte, pero el relato nos desvela que en su juventud fue una pintora, con un talento extraordinario. Sus cuadros eran provocadores, viscerales. Pero chocó contra el muro de su padre, don Julio Urquijo, un hombre despótico, frío, la encarnación del poder patriarcal más tóxico. Se cuenta una anécdota que es de una crueldad psicológica tremenda. Ellie le regala una escultura de bronce de un artista emergente, un gesto de amor, de compartir su pasión. Y el único comentario de su padre es: «¿Cómo pesa la puta estatua? Me la quedo de pisapapeles». Uf, hay frases que son como una sentencia de muerte para el alma. Y esa fue una de ellas. Esa frase no solo desprecia el regalo, desprecia el mundo de Ellie, su sensibilidad, su vocación. El impacto fue tan brutal que poco después Ellie cogió todos sus cuadros, toda su obra, los llevó a un descampado y les prendió fuego. Quemó su propia alma. Define en el presente. ¿Viene de ahí? De haber renunciado a su verdadera esencia por la desaprobación de su padre. Y esa figura tóxica, la de don Julio, también define a su hermano, Borja. Un hombre brillante, número 1 de su promoción en Derecho, el heredero perfecto, pero por dentro está completamente roto. Lucha en secreto contra una enfermedad mental grave, que él mismo describe como esa cosa negra que golpea su cerebro. Y además, adicciones, una sexualidad que vive con culpa, reprimida. La única persona con la que podía ser el mismo, su único refugio, era Ellie. Juntos habían creado un mundo propio, un lenguaje secreto, para sobrevivir a la sombra de su padre. Esa conexión es fundamental para entender lo que va a pasar. Absolutamente, porque con este nivel de tensión, de secretos, de resentimiento acumulado, la estructura entera de Del Paraíso estaba a punto de colapsar. La pregunta no era si algo iba a estallar, sino quién sería el primero en caer. Y la primera en caer es Yolanda Goicoechea, la esposa de Sergio. Su suicidio es el primer gran golpe que sacude los cimientos de la urbanización. Y lo más escalofriante es la normalidad de esa última mañana. Sus hijos quejándose de la ropa, su marido con una cita para vender la casa a sus espaldas, una mañana cualquiera. Y ella, en medio de esa cotidianidad insoportable, llena la bañera en silencio y se corta las venas. El relato lo describe con una precisión demoledora como un suicidio sin relato. Y ese concepto es clave. No hay una única gran razón. No es una infidelidad ni una enfermedad. Es el peso acumulado de 1000 nadas. La desilusión, la humillación de la ruina económica, el cansancio de mantener una farsa. Su vida se había vaciado tanto de significado que ni siquiera su muerte tenía una causa concreta. El impacto en la familia es una onda expansiva. Sus hijos, Alfonsito y Cayetana, caen en una espiral de drogas, de autodestrucción. Y Sergio, el marido, siente una mezcla de dolor, de culpa y, fíjate qué revelador, de envidia. Envidia de que ella lo hiciera antes, de que encontrara una salida que él no se atrevía a tomar. Pero la presión en Del Paraíso también estaba a punto de estallar hacia afuera. Y el siguiente en caer fue la figura que representaba el poder en su forma más pura y tóxica. Don Julio Urquijo. Lo encuentran muerto en su notaría, desplomado en su sillón, con el cráneo hundido. La sospecha, claro, recae inmediatamente sobre Borja, su hijo. Su odio hacia el padre era público, notorio. Era el sospechoso perfecto. Lo detienen, pero... Tiene una coartada sólida. Katie, una enfermera de la clínica psiquiátrica donde estuvo ingresado, declara que pasó toda la noche con él. La policía se queda en un callejón sin salida. Y uno siempre piensa que el personaje más peligroso es Borja, con esa rabia tan explosiva, tan visible. Pero el relato nos dice que no, que la asesina fue Ellie. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza del resentimiento? ¿Es más peligrosa la rabia que se acumula en silencio que la que se grita a los cuatro vientos? Parece que sí. Ellie fue a la notaría a enfrentarse a su padre, y él, fiel a su estilo, la despreció una vez más. Se burló de su fracaso como artista, de su vida, e insultó a su hermano llamándole maricón. Fue la gota que colmó el vaso. En un arrebato de furia, Ellie cogió lo primero que tenía a mano, y aquí viene el giro, que es poético y terrible a la vez. La escultura.
la misma escultura que su padre había despreciado años atrás como un puto pisapapeles. El arma del crimen fue el símbolo de toda una vida de humillación. Con ella le golpeó en la cabeza una y otra vez. Fue un acto de catarsis, la liberación violenta de 30 años de rabia contenida. Y mientras estas vidas de lujo implosionan de forma tan espectacular, el relato nos ofrece un contrapunto constante, las vidas de la gente que trabaja para ellos. Y es ahí, fuera de los muros de las mansiones, donde encontramos las relaciones más auténticas. Totalmente. Ahí está la historia de Mariano, el jefe de seguridad, un tipo con un pasado complicado, de portero de discoteca y peleas, que ha encontrado una segunda oportunidad y encuentra un amor genuino, tranquilo, con Carmen, su vecina. Su relación es sencilla, es honesta, es una felicidad real, no impostada. Y luego está la trama de Mihai, un joven obrero rumano que es sordo. Su romance con Liliana, una trabajadora de la Asociación de Sordos, es de una ternura que contrasta brutalmente con la frialdad de los ricos. Su comunicación es a través de la lengua de signos, de miradas, es mucho más pura y directa que la mayoría de las conversaciones vacías del paraíso. Nos muestra que la verdadera conexión no necesita palabras. Exacto. Y justo cuando pensamos que ya hemos entendido el ecosistema, que los de dentro son los depredadores y los de fuera las víctimas, llega la última gran revelación. Recordamos a Pablo y Gloria, la pareja que se mudó a Del Paraíso huyendo de un trauma, los que buscaban seguridad. Una vuelta de tuerca final que lo cambia todo. Pues resulta que son estafadores profesionales. El robo que sufrieron en Boadilla fue real, sí, pero lo convirtieron en su modus operandi. Ahora se dedican a infiltrarse en urbanizaciones de lujo, se ganan la confianza de los vecinos con su historia traumática y luego les roban con ayuda de un cómplice. Lo que nos demuestra que la fachada de víctima puede ser el disfraz más efectivo de todos. La supuesta búsqueda de seguridad era en realidad una estrategia de depredación. Usaron el miedo de los ricos en su contra. Y su cómplice en Del Paraíso era Andrés, el mejor amigo y compañero de Mariano, del jefe de seguridad. Él desactivó las alarmas para que robaran en casa del futbolista Luka Sandovic. Al final, la amenaza no estaba fuera de los muros, estaba dentro, disfrazada de víctima, y en el propio equipo de seguridad. Nadie estaba a salvo. Entonces, si conectamos todos los puntos, ¿qué es Del Paraíso en realidad? Más que un lugar físico, yo creo que es un estado mental. Es ese intento humano de construir una fortaleza contra el caos, contra el dolor. Pero al hacerlo, al aislarse, lo único que consiguen es crear un entorno presurizado donde sus propios demonios internos crecen hasta devorarlos. Lo que nos enseña este relato es que detrás de esas fachadas de éxito y perfección, pues se esconden las mismas fragilidades humanas de siempre. La soledad, el miedo, los anhelos insatisfechos y, sobre todo, una necesidad desesperada de conexión auténtica, que el dinero simplemente no puede comprar. Y nos deja con una reflexión final. Las únicas historias de esperanza, las de amor y lealtad genuinas, Mariano y Carmen, Mihai y Liliana, ocurren fuera de las mansiones, entre la gente normal. Su felicidad no depende de la seguridad de unas vallas ni del estatus, sino de lazos humanos reales. Y esto plantea una pregunta incómoda. ¿Es la propia búsqueda de esa vida perfecta, de ese paraíso artificial y amurallado, la mayor trampa de todas? Un obstáculo que nos impide encontrar la felicidad imperfecta pero real, que quizás siempre estuvo al otro lado del muro.